Bienvenido, bienvenida a este episodio de podcast. Hoy, temazo. ¿Cuántas veces has romantizado algo en tu vida y no es como pensabas que era? O el proceso no fue como creíste que iba a ser. Cuando nosotros hablamos del romantizar, y digo nosotros, hablo por mí, por mis alumnos, por mis consultantes, ¿no? Que hemos caído en cuenta que cuando nosotros nos decepcionamos o nos sentimos desilusionados, es porque construimos una idea que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Y esto de romantizar, para mí, desde mi parecer, es esa idea que nosotros comenzamos a construir desde lo que alguien dice, el cómo nos lo dice, el cómo lo transmite, pero sobre todo el cómo lo tomamos, o sea, el cómo nos apropiamos de lo que otros hacen o dicen. Y estas ideas, por ejemplo, en estos procesos de sanación, de integración, de como esto de sanar al niño interior, estas formas tan románticas de querer ver el proceso es lo que de pronto hace que caigamos en procesos más largos de sufrimiento, porque implica ahora hacer dos trabajos. Primero, entender cuál es la historia que nos estamos inventando. Ese es el primer paso, entender cuál es la historia que nos estamos inventando. Y el entender esa historia inevitablemente va a generar un dolor emocional. Inevitablemente después del dolor emocional viene un dolor físico y adicional viene el sufrimiento, ¿no? Esta forma de sufrir, de dramatizar, de cuánto tiempo le vamos a dar a ese tema. Y después viene la segunda parte, que es darnos cuenta que efectivamente construimos una idea, una historia y que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el presente. Y esa segunda parte tiene que ver justo con esto, que sí está pasando en tu presente, que sí está ocurriendo y cómo fue que llegaste a este momento de tu vida. Entonces, cuando yo hablo del dejemos de romantizar, es dejemos de pensar que cuando tú vas a un proceso de terapia, cuando inicias un proceso de transformación, cuando inicias estos procesos de desarrollo personal, cuando alguien te dice emprende un negocio, es primero entender la realidad y después desde esta realidad, ¿qué es lo que tú puedes construir? No al revés. Y este proceso de romantizar se da de manera inconsciente también, porque nos montamos en el mundo imaginario, nos montamos en futurizar eso que va a pasar o eso que nos gustaría que pasara, y entonces comenzamos a visualizarnos como Heidi en las montañas, feliz, brincando, pero las herramientas con las que contamos actual no nos da para llegar a la montaña a brincar felices. O sea, no nos da, porque en nuestra realidad hay conflictos existenciales, hay vacíos, hay temas que resolver con papá, mamá, hay temas que resolver con ciclos que no se han cerrado. Y entonces cuando tú te mantienes en esa imagen de Heidi en las montañas brincando muy feliz, de pronto dejas de vivir, dejas de experimentar y dejas como de ver lo que sí está ocurriendo, lo que sí tienes, y desde esto que sí tienes y que sí está pasando, ahora es ¿qué puedes hacer con eso? ¿Qué puedes lograr? Y no es que no vayas a llegar a la montaña que quisieras llegar, pero tal vez en este romance inconsciente ni te va a llevar un año, pero tampoco te va a llevar 20, o tal vez sí. Entonces, todo depende de cómo tú
te plantes en la realidad, cuánto estés aceptando cuáles son las herramientas con las que cuentas y dejar de visualizar esos momentos como si fueras un niño que se la vive en el mundo imaginario, en donde es momento de hacer, como lo decía en un podcast pasado, es hacer que tu adulto salga y entonces tener otra visión de la vida, otra visión de ti mismo y sí, trabajar a la par con ese niño que vive en el mundo imaginario que le gustaría estar como Heidi en la montaña, pero también es el adulto que puede hacer para que ese momento en la montaña ocurra. Y el concepto de romantizar viene a raíz de algunos talleres que he compartido, que justo hablamos de, a ver, ¿qué historia te contaste? Porque escucho que la historia que me cuentas, pues no tiene nada que ver con lo que hay que trabajar en este proceso. Y el romantizar también es que yo nunca pensé que me iba a llevar 5 años, 10 años, 1 año, 3 días en sanar este tema. Porque cuando romantizas, el tiempo también es importante. Dejar de romantizar es, deja de pensar o deja de preguntar en cuánto tiempo vas a sanar, en cuánto tiempo vas a resolver, en cuánto tiempo vas a terminar de integrar a papá, en cuánto tiempo vas a integrar a mamá. O un ejemplo muy, muy común es cuando hablamos de temas de pedir permiso a los ancestros para resignificar nuestra vida, para generar una vida diferente a la de ellos. De pronto en este romance de es que mi papá y mi mamá me van a abrazar y me van a decir, sí, vete con Dios, yo te doy la bendición, te puede ir bien en la vida. Y de pronto vamos con esa imagen a hacer este tipo de ejercicios y te topas con que mamá o papá te dicen, ¿eso qué? ¿Estás loca? O sea, ¿eso para qué? Ya lo tienes. Y de pronto hay una molestia, hay una incomodidad. Y ese romance que tú generaste en tu mente pues viene ahora acompañado de sufrimiento y dolor. Por eso es que uno de los objetivos de este podcast es dejarte la semillita de deja de romantizar y aprende a ver lo que está ocurriendo. Aprende a autocuestionarte para saber cuáles son tus herramientas mentales, emocionales, físicas, tecnológicas, económicas, que te pueden ayudar a comenzar a construir eso que te gustaría lograr. Pero es desde aquí, desde la tierra, desde algo donde te puedes mantener aterrizado. Y a partir de allí, ahora sí, viene la parte de la visualización. No al revés. Dejar de romantizar es iniciar en tierra y comenzar a construir hacia arriba. Cuando nosotros romantizamos es que estás viendo acá que no te está permitiendo ver lo que está ocurriendo aquí. Dejar de romantizar es uno de los procesos más difíciles y más complejos porque vivimos en la constante de me gustaría, me hubiera, sería mejor si, lograría más si, haría más si. Desde esas conversaciones ya estamos romantizando. O sea, desde esas conversaciones internas estás romantizando y estás dejando de ver lo que sí tienes, estás dejando de ver lo que sí puedes lograr y ahí es donde viene la frustración, la decepción, la desilusión, viene la procrastinación, viene el ya no querer intentarlo, viene el no más y de pronto se vuelve una crisis existencial. Deseo que con este podcast comiences a reflexionar y comiences a replantearte cuáles son todas esas historias imaginarias que estás viviendo sin darte cuenta, pero sobre todo que logres aterrizar y logres hacer tu lista de herramientas para que te preguntes después qué puedes construir con todas esas herramientas que acabas de descubrir y ahora sí,
dejemos de romantizar. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, que por aquí en algún lugar te están apareciendo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.